Hegemonía. Hegemonía es el poder o la dominación que un grupo social ejerce sobre otros. Este concepto puede denotar la interdependencia asimétrica de las relaciones políticas, económicas y culturales entre los estados nacionales y en el conjunto de estos, o las diferencias entre las diferentes clases sociales dentro de una misma nación. La hegemonía es dominación y subordinación en el campo de las relaciones estructuradas por el poder. Pero la hegemonía es más que el poder social mismo. Es un método destinado a obtener y mantener el poder. La clásica teoría marxista, por cierto, pone el acento en la posición económica como el factor que predice con más fuerza las diferencias sociales. Hoy, más de un siglo después de que Karl Marx y Friedrich Engels escribieran sus tratados sobre la explotación capitalista de la clase obrera, en las sociedades industrializadas, las disparidades económicas aún continúan estando en la base de las desigualdades sociales y ayudan a reproducirlas. En este importante aspecto, que es básico, el marxismo y la teoría crítica marxista, que han sido difamados con tanta saña en la retórica que envuelve la reciente transformación política de las naciones comunistas, continúan, en lo fundamental, dando en el blanco. No obstante, los desarrollos tecnológicos del siglo XX dieron a la modalidad de la dominación una forma mucho más compleja. En el mundo actual, las diferencias de clase social no están determinadas solo o directamente por factores económicos. El intelectual italiano Antonio Gramsci, a quien se atribuye la paternidad del término hegemonía, extendió la teoría materialista marxista al campo de la ideología. Perseguido y encarcelado por el gobierno de su país, por entonces fascista, Gramsci, desde la prisión, escribió sobre la superestructura de la sociedad y sobre la función que cumplen sus instituciones productoras de ideología en las luchas por el sentido y el poder. De modo que se produjo un cambio en la teoría crítica que dejó de ocuparse tanto por la base capitalista de la sociedad, su fundamento económico, y se dedicó más a analizar sus dispensarios de ideas dominantes. Comenzó a prestarse más atención a la estructuración de la autoridad y la dependencia en ambientes simbólicos que se corresponden, pero que no coinciden, con estructuras y procesos de producción industrial basados en una división de clases determinada económicamente. Semejante giro teórico parece una evolución natural y necesaria en una época en que la tecnología de las comunicaciones ha llegado a ser un medio ideológico tan convincente y poderoso. De acuerdo con la teoría de la hegemonía ideológica de Gramsci, los medios son instrumentos utilizados por las élites dirigentes para perpetuar su poder, su riqueza y su estatus, popularizando su propia filosofía, su propia cultura y su propia moral. Una sonrisita, que estamos en vivo. Los medios masivos delimitan a introducir en la conciencia individual elementos que de otro modo no aparecían en ella, pero que no serán rechazados por esa conciencia porque son patrimonio común de la comunidad cultural. Los propietarios y gerentes de las industrias mediáticas pueden producir y reproducir el contenido, las inflexiones y los tonos de las ideas que les son favorables mucho más fácilmente que otros grupos sociales, porque ellos manejan las instituciones socializadoras clave, con lo cual se aseguran que sus puntos de vista se proyecten de manera constante y atractiva en la arena pública. Hemos detectado que su nivel de consumo es bajísimo, por eso queremos regalarle este televisor portátil. Ideología. Las ideologías vehiculizadas por los medios se reafirman y fortalecen por obra de un sistema eficazmente entretejido de agencias distribuidoras de información y de prácticas sociales que se dan por sentadas y terminan impregnando todos los aspectos de la realidad social y cultural.
Los mensajes que sustentan el statu quo y emanan de las escuelas, las organizaciones comerciales y políticas, los sindicatos, los grupos religiosos, las fuerzas armadas y los medios de comunicación masiva encajan perfectamente desde el punto de vista ideológico. Este proceso de influencia ideológica, interarticulado, cuyos elementos se refuerzan recíprocamente, es la esencia de la hegemonía. Las instituciones más arraigadas y poderosas de la sociedad, que por lo demás dependen de un modo u otro de las mismas fuentes de sostén económico, están, en el plano ideológico, fundamentalmente de acuerdo entre sí. La hegemonía no es una estimulación directa del pensamiento o la acción, pero según sostiene Stuart Hall, constituye un marco para todas las definiciones rivales de la realidad en el campo de la clase dominante, con lo cual las alternativas posibles siempre están dentro de su horizonte de pensamiento. La clase dominante determina los límites mentales y estructurales dentro de los cuales viven las clases subordinadas y dentro de los cuales dan sentido a su subordinación de un modo que mantiene la dominación de la clase dirigente sobre ellas. Arma de manipulación masiva. El teórico social británico Philip Elliot sugirió, en una perspectiva bastante semejante, que el efecto más poderoso que producen los medios es la forma sutil con que influyen sobre el modo en que sus audiencias perciben los roles sociales y las actividades personales rutinarias. Las fuerzas económicas que controlan la sociedad usan los medios de comunicación masiva para difundir una retórica, a través de la cual se encasillan, evalúan y aplican tales conceptos. Los comerciales de televisión, por ejemplo, alientan a las audiencias a concebirse como mercados antes que como un público, como consumidoras antes que como ciudadanas. Pero la hegemonía no nace estrictamente de la enunciación ideológica. Las corrientes ideológicas dominantes deben reproducirse luego en las actividades de nuestras unidades sociales básicas: la familia, los lugares de trabajo, los grupos de amigos y los diversos lugares y ocupaciones de la vida cotidiana. Es así como la teoría de la hegemonía de Gramsci conecta la representación ideológica con la cultura. La hegemonía requiere que las aseveraciones ideológicas lleguen a ser creencias culturales evidentes por sí mismas. Su eficacia depende de que las personas subordinadas acepten la ideología dominante como la realidad normal o como el sentido común, en formas activas de experiencia y de conciencia. Como la tecnología de la información y el entretenimiento es totalmente integrada a las realidades cotidianas de las sociedades modernas, no siempre se reconoce, se discute o se critica la influencia social de los medios. Esto ocurre particularmente en las sociedades donde el nivel general de vida es relativamente alto. Así la hegemonía puede pasar fácilmente inadvertida. Algunos medios no transmiten nuestra huelga. ¡Corten! La hegemonía implica un acuerdo voluntario de las personas de ser gobernadas por principios, reglas y leyes que, según ellas creen, responden a sus mejores intereses. Aunque en la práctica real no sea así, el consenso social puede llegar a ser un medio de control más eficaz que la coerción o la fuerza. La idea de hegemonía en su sentido amplio es especialmente importante en sociedades en las que la política electoral y la opinión pública son factores significativos y en las que se considera que la práctica social depende del consenso en ciertas ideas dominantes que en realidad expresan las necesidades de una clase dominante. Así es como, según las palabras del teórico de la comunicación colombiano Jesús Martín Barbero, una clase social ejerce hegemonía en la medida en que la clase dominante tiene intereses que las clases subalternas reconocen hasta cierto punto también como propios.